tenemos que entender que existe el líquido preseminal que contiene espermatozoides. Entonces, claro, la marcha atrás al fin y al cabo es jugar con fuego. Nos tenemos que respetar también nuestros tiempos y que el deseo cambie, el que te apetezca o no te apetezca, no significa nada. O sea, hay que respetar eso también, hay que escuchar también al cuerpo. Y también tenemos que entender que si alguien me está obligando a hacer algo que no quiero, y ya hemos hablado y hay comunicación y se ha explicado los motivos, las razones, lo que sea, y se sigue insistiendo, pues es que a lo mejor esa persona hay que entender que no está respetando, ¿no? Igual no nos valora tanto, no nos aprecia tanto, no está entendiendo que a lo mejor esto yo no lo quiero. Muchas veces también pensamos que esto tiene que ser como una conversación y yo tengo que dar una serie de argumentos de por qué me gusta esto o lo otro, o sea, cero. Si no quiero tener sexo con mi pareja, ¿es motivo de ruptura? Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Sobran las Palabras. Este capítulo es una colaboración entre este propio podcast, la parte de igualdad de Egea de los Caballeros en Aragón y Amaltea Sexología. Vamos a estar respondiendo a preguntas que han hecho chicos y chicas jóvenes de la zona y que son preguntas que parece que se repiten en esas edades, ¿no? Entre 14 y 30, vamos a decir. Entonces, este capítulo es para ti si eres una persona que está en este rango de edad y quieres aprender algunos puntos concretos sobre sexología. También puede ser para ti si trabajas con chavales y chavalas, y también puede ser para ti si eres padre o madre, tienes hijos o hijas que crees que te van a hacer pronto estas preguntas o que quieres pues bueno, tener un poco de preparación para saberlas contestar con un poco de certeza. Así que, bueno, si este es vuestro caso, os invito a que os quedéis aquí, y si sois de la zona de Egea de los Caballeros o los 8 pueblos de alrededor, quedaros hasta el final porque luego explicaremos cómo podéis recurrir a este servicio tan chulo. Y para este capítulo vamos a contar con Blanca Izquierdo, que es psicóloga y sexóloga y que forma parte del proyecto Amaltea Sexología. ¿Qué tal estás, Blanca? Hola, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Genial. Pues mira, tengo aquí como varios bloques de preguntas que se han ido haciendo estas semanas a los chavales y chavalas, y también otras similares que ya me has comentado que muchas son las preguntas más comunes cuando vas a colegios, institutos y demás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me encantaría que este capítulo dure lo que tenga que durar, pero que podamos contestar a todas y que sea un recurso que la gente pueda recurrir a él tanto ahora cuando lo estén viendo como dentro de 1 año, 2 años o lo que sea, ¿no? Entonces, la primera parte en la que me gustaría hacer un poco de zoom es en la parte de salud sexual. Hay bastantes preguntas que hablan de esto. Y la primera que he preparado es: ¿cuál es la diferencia entre una ETS y una ITS? Sí, las ETS, por así decirlo, serían enfermedades de transmisión sexual. Las ITS cambiarían el término enfermedad por el término infección, ¿sí? Actualmente, una manera de denominarla sería las ITGs, infecciones de transmisión genital. Entonces, sí que es verdad que cuando hablamos de las infecciones de transmisión genital nos podemos encontrar con personas que utilicen aún el término ETS, otras personas que utilizan el término ITS. En general estamos haciendo referencia al mismo grupo de infecciones, ¿sí? Entonces, bueno, emplear el término infecciones de transmisión genital es correcto, y sí que es verdad que a veces, dependiendo del ámbito, pues nos podemos encontrar con que aún se emplea la palabra enfermedad, ¿no? Vale. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando hablamos de enfermedades parece que es algo como más crónico, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bueno, una infección tiene un tratamiento. Sí que es verdad que hay infecciones que son crónicas, o sea, que si una persona se contagia va a convivir con ello toda su vida, aunque Claro. haya tratamiento. Otras sí que tienen su tratamiento, su pauta, y digamos que se soluciona. ¿Cuáles serían las infecciones que más se diagnostican? Sí, pues clamidia, gonorrea, sífilis, virus del papiloma son de las que más suenan, por así decirlo. Ok. Vale, entonces lo que entiendo es que antes se usaba el término enfermedad de transmisión sexual, de ahí se ha pasado a infección de transmisión sexual porque no todas las infecciones son enfermedades, ¿no? Y por eso se ha pasado a eso. Y ahora está un poco la cosa como con el pie en que infección de transmisión genital sería lo que más sentido tiene, ¿no? A nivel
médico, por así decirlo. Sí. Y luego estarían estas que has nombrado, que si quieres luego profundizaremos un poco. Vale. Hablábamos que igual, antes de grabar, hablamos que igual el papiloma es lo que más se conoce, ¿no? Sí, el papiloma se conoce bastante, sobre todo yo creo que por el tema de vacunación, ¿no? Los adolescentes es una palabra que les suena. Entonces ya saben que entra en calendario, que a lo mejor les han vacunado, les van a vacunar. Entonces sí que es verdad, muchas veces no saben muy bien qué es, pero sí que lo nombran. Lo nombran porque la palabra les suena. Ok. Sí. Vale. A ver, siguiente pregunta. ¿Se puede tener una ITS por sexo oral sin preservativo? Efectivamente se puede tener, ¿vale? Puede haber una transmisión de una infección, ya sea sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, ¿sí? Cuando hay contacto, cuando hay transmisión de fluidos, contacto de mucosas, dependiendo de la infección de la que estemos hablando, sí, puede haber una transmisión siempre y cuando una de las dos personas esté infectada. Okay. Entonces hay maneras para practicar sexo oral seguro. Sí. Barreras de látex, preservativos, Efectivamente, ¿no? ¿Hay alguna otra? Eso es. Barrera de látex, preservativo, sí, barrera. Claro. Métodos barrera que impliquen que no haya contacto, ¿no? entre dos cuerpos. Ok. Vale. Parece esto una ronda de preguntas rápidas, ¿eh? Sí. Pim, pam. Venga, tengo aquí otra que han hecho chicos y chicas. ¿Se puede negar una farmacia a vender una pastilla del día después? Bueno, ¿se puede negar? Se podría negar, ¿sí? Sí que es verdad que la píldora del día después se administra en farmacias sin receta, sí, pero sí que es verdad que hay farmacias que pueden acogerse a lo que sería la objeción de conciencia. Entonces, no venderla. Wow. Pero como tal, si una farmacia hiciera esto, debería de dar una solución a esa persona. No ¿Qué puede otra decirle, solución puede ser? ¿Ir a otra farmacia? Sí, decirle en qué farmacia puede acudir, algo cercano o algún centro ambulatorio, algún centro de salud. O sea, no se puede negar y no darte una solución a algo que está. Ostras, no sabía esto. Sí. Vale. Bueno, pues entonces si alguien va, pues vas a otra farmacia sí, y ya vas está, a otra ¿no? farmacia y... Vale. Venga. ¿A partir de qué edad hay que hacerse revisiones en el ginecólogo o en el urólogo? Vale. A ver, esta es una pregunta bastante recurrente, sí, porque muchas veces cuando hablamos de los especialistas, el ir al médico no es como, wow, algo me pasa. Yo solo voy al médico si noto cosas y creo que me puede estar pasando algo, pero tenemos que entender que es una revisión, que es como pasar la ITV. Es que estaba pensando en lo mismo, el coche lo llevas a una revisión, claro, ¿no? No esperas a que se te rompa. Sí, efectivamente, es así. Entonces, sí que es verdad que respecto al tema ginecólogo, pues cuando se tiene la primera relación sexual, a partir de ahí se podría acudir, habría que hacer revisiones en torno al año, pero eso no implica que una persona, por tener una duda, una cuestión, el ver que hay cambios en el cuerpo, pues se puede acudir a consulta, y con el urólogo igual. Sí que es verdad que el urólogo también se encarga del aparato urinario, ¿sí? Que muchas veces las personas piensan que solo vas al urólogo si tienes pene, por así decirlo, pero si tienes vejiga y uretra también vas al urólogo. Claro. Sí, entonces sí, es un especialista que estaría también allí y lo dicho, que ir al médico no significa que estén pasando cosas, que hay algo malo, ¿no? Claro. Que da apuro, pero bueno, es ir y preguntar, y se puede ir al especialista para cuestionar, para dudas. Oye, me pasa esto y yo no sé si es normal o no. Entonces no habría que tener ningún tipo de miedo. Yo entiendo que a ciertas edades, sobre todo adolescencia, ¿no? Es algo como, bueno, me puede costar. Claro. Y muchas veces hay como ese, no sé si ese miedo, ¿no? Pero la pregunta es, me van a hacer una serie de preguntas y vamos a entrar en algún terreno que a lo mejor... Pero bueno, es un especialista más. Tú puedes ir ahí para ayudar. solamente claro. a consultar, a revisión. Sí, a una consulta, a una revisión. Entonces, sí que es verdad que una vez ya se mantienen relaciones sexuales, no está de más mantener cierto control, pero hay que ir. Vale. ¿Se puede tener una ITS o ITG, como acabas de nombrar, si solo has tenido sexo una vez? Sí, la verdad es que sí. Es que no es... puede ser en la primera, en la segunda, no hay
una vez, me refiero, si 2 personas mantienen relaciones sexuales y no hay protección, va a haber riesgo, independientemente de que sea la primera vez. Sí. ¿Y si es la primera vez de las 2 personas? ¿Puede Si es haber la una infección? primera, bueno, podría ser raro, porque dices, bueno, si una persona no ha mantenido relaciones sexuales, pero a veces, nunca digas nunca. De todas formas, muchas infecciones no solo se transmiten a nivel genital, más Total. propiamente dicho, sí. Entonces, eso no quita que si hay contacto pueda haber riesgo de infección, siempre y cuando una de las 2 personas esté infectada, por así Claro. decirlo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una ITS? Vale. Las infecciones de transmisión genital pueden ser un poco traicioneras, porque sí que es verdad que mucha gente piensa que si tiene algo, lo vas a ver, porque va a haber síntomas, ¿no? Muchas veces no los hay. Entonces, si alguien considera que ha tenido una práctica de riesgo, sí, no estaría de más hacer una prueba, ¿sí? Sí que es verdad que síntomas más frecuentes, por así decirlo, pues puede ser picor genital, ¿no? Rojeces, pupas, secreciones, ¿no? A lo mejor secreciones de un color o de un fluido, incluso de un olor que llama la atención, ¿no? Entonces, claro, si tú estás viendo ciertos síntomas y piensas que has tenido una práctica de riesgo, pues también es motivo de acudir para salir de dudas. Sí. ¿Esto a quién se acude exactamente? Pues al centro de salud mismo se puede acudir, se comenta lo que ha pasado y se hace la prueba que toque. Ok. Sí. Vale. Otra pregunta que nos han hecho es, ¿qué hacer si el preservativo se rompe o se queda dentro? Vale. Pues si el preservativo se rompe o se queda dentro, hablando de, entiendo, relaciones sexuales, penetración vaginal, pene-vagina, habría que acudir a un centro de salud. Lo primero, si el preservativo está dentro, si no se puede sacar, incluso si se rompe y hay dudas de que un pequeño trozo de látex o del material que sea el preservativo en este caso pueda quedarse dentro, ¿no? Y si el preservativo se rompe, pues puede haber, transmisión de fluidos. Entonces eso implica que puede haber un riesgo de infección, incluso un riesgo de un embarazo no deseado. Entonces, valorar la situación, sí, y recurrir pues, a un método anticonceptivo de emergencia, o si hay que valorar a nivel médico el que pueda haber una infección. Claro, estoy pensando, ante la duda, pastilla del día después y ya está, ¿no? Lo que pasa que también otra pregunta que había por aquí es que la pastilla del día después tiene bastantes efectos, bueno, no sé si bastantes o no, pero que no es como tomarte una Sí, aspirina, ¿no? eso es. A ver, cuando hablamos de la pastilla del día después, sí, tenemos que entender que es un método anticonceptivo de emergencia, que no es un método anticonceptivo como podría ser la anticoncepción hormonal, pues la píldora, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay que saber cuándo se debe utilizar, en qué situaciones, porque es de emergencia, ¿sí? Cualquier medicamento tiene efectos secundarios, entonces, si lees cualquier prospecto, sí que es verdad que a veces dices, madre mía, ¿no? Sí que es verdad que, claro, hay que tener en cuenta que es para emergencias, por lo tanto no habría que abusar. O sea, utilizar cuando verdaderamente se necesite, ¿sí? Porque sí que es verdad que hay personas que creen simplemente por desconocimiento, ¿no? De qué es y en qué situaciones hay que utilizarla, ¿sí? Entonces es para cuando existe una emergencia. Aquí tengo una pregunta que va de la mano con esta otra y es, ¿la pastilla del día después es peligroso tomarla muchas veces? Vale, vuelvo a lo mismo, es un método anticonceptivo de emergencia. Entonces, claro, hay que utilizarlo cuando lo necesites, claro, si estás teniendo una emergencia. Pero, claro, no es un método anticonceptivo al uso. Entonces, sería conveniente, sí, utilizarlo cuando se necesite, pero si una persona se da cuenta que a lo mejor lo está necesitando seguida veces, o sea, en recurrentes ocasiones, a lo mejor habría que valorar. Vamos a ver qué estamos haciendo aquí mal o qué cosas están pasando para que tengamos que recurrir al anticonceptivo de emergencia de manera reiterada, ¿no? Entonces, entender que no es un caramelo, al fin y al cabo, ¿no? Que es una medicación y como tal hay que saberla utilizar.
Entiendo. Sí. ¿Cuál es el tiempo en el cual se puede tomar la pastilla el día después? Vale, esto es importante, sí. La píldora del día después tiene una ventana de actuación que serían 3 días, ¿sí? Sí que es verdad que también hay otra que son 5. Entonces, claro, cuanto antes se tome, mejor, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que en función de que van pasando las horas, la probabilidad de éxito disminuye. Claro. Entonces, por eso hay que tomar decisiones y actuar cuanto antes. Entonces no es efectiva en un 100%. Ningún método anticonceptivo, claro, es efectivo al 100%, Ostras. nadie va a asegurar. Entonces, claro, hay que entender que la píldora anticonceptiva de emergencia lo que va a hacer es evitar la fecundación. O sea, que ese óvulo y ese espermatozoide se encuentren, ¿no? Entonces, por eso hay que tomarlo cuanto antes, para evitar que eso ocurra. Si ya se han encontrado, esa Claro, pastilla no... si eso ocurre, ya puede que vayamos tarde, Claro. porque al fin y al cabo no es un método abortivo, ¿sí? Por eso se vende libremente en una farmacia. Claro. Entonces sí que es verdad que conforme van pasando las horas, pues las probabilidades de éxito van disminuyendo. Entiendo. Hola, perdona que te interrumpa, solo me paso por aquí para recordarte que nos apoyarías muchísimo si te suscribes a este canal de YouTube o si nos das a seguir en la cuenta de Spotify o si compartes este capítulo con alguien que pueda estar interesado o interesada, que sepas que nos ayudas muchísimo. Gracias de corazón. Vale, siguiendo en esta línea, preguntas como... ¿La marcha atrás es un método anticonceptivo seguro? Que yo creo que esta la han dejado ahí en plan... Sí. Bueno, hablemos de esto. Vale, bueno, lo primero de todo vamos un poco a definir, ¿no?, qué es esto de la marcha atrás. Al fin y al cabo, la marcha atrás sería mantener relaciones sexuales penetrativas pene-vagina sin ningún tipo de método anticonceptivo de por medio, ni método ni preservativo, ni nada. Porque, bueno, el pensamiento que se tiene es, en el momento que se vaya a eyacular, retiro el pene y eyaculo fuera. Por lo tanto, riesgo de embarazo no habría. Pero claro, tenemos que entender que existe el líquido preseminal, que contiene espermatozoides. Entonces, claro, la marcha atrás al fin y al cabo es jugar con fuego. Y ya no hablamos de un embarazo no deseado, volvemos a lo mismo. Puede haber un riesgo de infección, ¿sí? Entonces, claro, la marcha atrás como método anticonceptivo, cuando hablamos a nivel cultural, se ha podido utilizar, sí. Me refiero pues porque a veces no ha habido acceso a la anticoncepción por motivos educativos, por motivos culturales, religiosos, puede ser, pero sí que es verdad que a día de hoy, que existe la anticoncepción, que es de fácil acceso, pues claro, la marcha atrás implica un riesgo. De hecho, mucha Entonces, gente lo usaba hace muchos años, pero claro, muchos amigos y amigas nuestras pueden haber nacido de marcha atrás de esas, ¿no? Me refiero, yo he sí, escuchado gente que... claro, Sí, esto... pero vamos, que como método anticonceptivo no... claro. Es que, bueno, si hablamos de anticoncepción, pues es algo que está presente, pero que tampoco lleva muchos años. Entonces, si pensamos en nuestras abuelas, me refiero, ahí a veces era difícil el acceso a la anticoncepción. Claro. Entonces, digamos que a veces pues la gente se tenía que apañar como buenamente podía. Y si ya dices que ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, pues esto que ni siquiera es un método, ¿no? Claro que no es un método. Vale, Entonces, hay que tener en cuenta que es un riesgo. claro, Que es que está el líquido preseminal. claro. Que el líquido preseminal sale de manera automática en el momento que el pene tiene una erección y contiene espermatozoides. Claro. Entonces, Pues entonces yo creo que ahora tendría sentido que nombrásemos, o que nombrases tú en este caso, métodos anticonceptivos, que pues de lo más común a lo menos, pero sí, que se puedan nombrar. claro, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Hay métodos anticonceptivos como tal para evitar un embarazo no deseado y luego habría métodos barrera. Sí, que lo que van a hacer también es evitar el contacto, por lo tanto, protegen de infecciones. Claro. ¿Sí? Cuando hablamos de métodos barrera, pues podríamos hablar de un preservativo. ¿Sí? Existen preservativos externos, que son los que van en el pene, preservativos internos, que son los que van en la vagina. Luego estarían las barreras de látex también, ¿sí? Ahí estaríamos dentro de los métodos barrera. Y luego la anticoncepción lo que va a hacer, o sea, la anticoncepción, que en este caso suele ser hormonal, ¿sí? Lo que evita es un embarazo. Entonces, claro, allí nos ponemos en, pues,
vamos a suponer, 2 personas que en este momento puntual a lo mejor no quieren tener descendencia, pero son 2 personas sanas y a lo mejor pues no quieren utilizar un método barrera, entonces se puede recurrir pues a la anticoncepción hormonal. Y ahí estaría pues la píldora, por ejemplo, estaría el implante, estaría el DIU hormonal. Entonces hay opciones. Sí. Y sí que es verdad que cuando hablamos de anticoncepción hormonal, muchas veces la pregunta es ¿cuál es mejor? ¿Qué me va a ir mejor a mí? Lo importante es entender que es recetado por un especialista, ¿sí? Entonces hay que acudir y nos van a explicar lo que hay, cómo funciona cada uno y en base a eso una persona valora y toma la decisión, vale, pues con mi estilo de vida, yo creo que lo mejor para mí es esto, ¿sí? Claro, Entonces, imagino que no es lo mismo si la persona, si es una relación, una pareja, que se han hecho pruebas y no tienen ninguna infección, pero no quieren claro. tener un hijo o una hija, que una persona que tiene sexo con otras personas Sí, y que pues igual ahí tendría que ver otro tipo de, ¿no? Igual no sería el claro. mismo método el que tendría que usar, ¿no? Efectivamente, o sea, la anticoncepción hormonal tenemos que entender que evita la ovulación, por así decir, entonces no va a haber riesgo de un embarazo no deseado, pero no hay contacto, entonces Claro, puede haber riesgo ok. de infección. Sí. Entonces, ante la duda que la gente, bueno, yo qué sé, yo desde mi desconocimiento lo que pienso es, pues el preservativo imagino que es lo que más triunfa porque es lo más sencillo, es efectivo, ¿no? Como que yo en mi cabeza pienso, pues eso es, ante la duda, eso es como lo básico, Sí, ¿no? los preservativos al fin y al cabo, los preservativos sí que es verdad que al evitar el contacto, ¿no? Lo que decíamos antes, evitan la infección y el embarazo no deseado, ¿sí? Claro, luego también habría que tener en cuenta que puede haber casos en el que haya contacto de mucosas, aunque se haya utilizado un preservativo, ¿no? Entonces, bueno, hay que valorar. Claro, porque hay infecciones que no solo usando preservativo o no usándolo se van a transmitir, como el papiloma, ¿no? Que... Sí, lo que ocurre con el virus del papiloma humano es que se puede transmitir por contacto de mucosas. Ujú. Entonces, a veces puede haber contacto, aunque no se esté practicando a lo mejor una penetración vaginal, ¿vale? Por decirlo así, o cualquier otra práctica, sí, pero si hay contacto entre mucosas, pues puede haber riesgo de transmisión, sí, aunque se utilice un preservativo. Pero el preservativo protege. Va a ayudar. No todo es para método anticonceptivo, sino que también es para evitar infecciones, para según qué cosas, habrá unas cosas u otras. Lo ideal es ver cuál le encaja más a la persona. Yo no sé por qué de repente he roto una lanza a favor del preservativo, porque me ha parecido como popular, ¿no? Por así decirlo, aunque entendemos que para infecciones tipo papiloma, pues con eso no basta, ¿no? Por así decirlo, porque se puede contagiar con mucosas. Y lo que recojo un poco de lo que cuentas, Blanca, es que pues que cada persona igual le viene mejor un tipo de anticonceptivo u otro y que igual es lo que tendría que mirar, ¿no? Incluso llevarlo a consulta o lo que sea para ver cuál es lo que mejor le encaja, ¿no? Eso es, sí, es valorar en qué situación está cada persona, ¿no? Y decidir, ¿no? Qué método va más un poco con tu vida y con tus experiencias, ¿sí? Sí que es verdad que el preservativo es muy accesible, es económico, es fácil de recurrir y de encontrar un preservativo, no requiere receta, entonces es una muy buena opción, sí. Ok, Tanto el interno como el externo. Eso ya también es cuestión de gustos y valorar y decidir. ok. Mm. Vale. Abriendo como un segundo bloque que habla más sobre relaciones, consentimiento, etcétera, una de las preguntas que nos hacen es ¿qué hago si alguien me presiona a hacer cosas que no quiero? Estas preguntas que te voy a hacer ahora, Blanca, no son nada fáciles porque son como muy concretas, en plan, no tenemos contexto, ¿no? Pero bueno, algunas pautas que puedas dar. Sí, a ver, sí que es verdad que nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos, igual que nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada. Estas preguntas sí que es verdad que suelen hacerse mucho, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Hay mucha presión de grupo, presión de, jo,
si no hago esto, a lo mejor me quedo solo, me quedo sola, ¿no? Entonces es ese miedo. Pero es importante tener las cosas claras, ¿no? Y no dejar que nadie decida por nosotros mismos. Que si no nos apetece hacer algo, hay maneras de hablar, de comunicarse, de pedir ayuda, de decirle a alguien, oye, échame un cable, esta situación se me está apoderando un poco. Entonces es importante y pedir ayuda al fin y al cabo es un acto también de valentía, ¿no? No es ni mucho menos el sentimiento ¿no? Jo, qué poca cosa soy, ¿no? Que tengo que recurrir a que me echen un cable, para nada. Entonces es muy importante estar seguros de qué cosas queremos y de qué cosas no queremos. Y sí que es verdad que decir no es difícil, sí. Y para las cosas más sencillas de la vida, que te invitan a un plan y te cuesta, que dices, jo, con lo bien que estaría yo hoy, que no me apetece. Y no, venga, va, que voy. ¿Pero verdaderamente quieres? Entonces sí, es complicado. Y por eso hay que tener las cosas claras, para tampoco dejarnos llevar muchas veces por las emociones, ¿no? Porque a lo mejor en un momento así rápido dices, va, venga, ¿qué más da? ¿No? Y luego lo piensas y dices, jo. Entonces es importante y rodearnos de personas, ¿no? que nos acompañen, que nos respeten. Y también tenemos que entender que si alguien me está obligando a hacer algo que no quiero, y ya hemos hablado y hay comunicación y se ha explicado los motivos, las razones, lo que sea, y se sigue insistiendo, pues es que a lo mejor esa persona hay que entender que no está respetando, ¿no? Igual no nos valora tanto, no nos aprecia tanto, no está entendiendo que a lo mejor esto yo no lo quiero. Claro. Entonces... Imagino que por un lado es importante el darse permiso a decir que no y que eso no suponga, bueno, que Sí. suponga lo que sea, pero que no es nuestra responsabilidad. Y por el lado de siendo las personas que escuchamos el no, como aceptarlo a la primera, ¿no? No estar ahí ni insistiendo, ni forzando, ni nada, ¿no? Que por cosas también que han contado chavales y chavalas con los que he trabajado, es como algo bastante común, ¿no? Sí, Por claro, desgracia. muchas veces recibir un no pues nos cuesta también, pero claro, cuando hay comunicación, cuando hay confianza, cuando verdaderamente hay afecto, ¿no? entre dos personas, pues entender que ahora mismo llega un no es respeto también. Total. Entonces es importante tanto las dos partes. Sí, esto va de la mano con el tema del consentimiento que tanto se habla ahora, por suerte, Sí. y que yo creo que tenemos que tomar conciencia en ambas partes, ¿no? La parte que expresa el no y la que lo recibe y que sea algo valioso, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho el enfoque de que cuando alguien dice que no a algo, está diciendo que sí a otras cosas, ¿no? Está diciendo que sí a elegir, está diciendo que sí a la manera que yo quiera, ¿no? Como que también mola respetar eso, claro. Sí, desde luego. Al fin y al cabo, decir no también es decir sí a nosotros, a lo que queremos, a lo que creemos, a lo que consideramos que es lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces es importante. Es que Sí. fíjate, llevado a un plan, que lo has nombrado antes, si yo te digo, hemos quedado luego para tomar algo, ¿te vienes? Y tú dices, pues no voy porque quiero descansar, yo pensaría, tía, pues qué guay que has podido decir que no y que vas a poder priorizar tu descanso y que no te vas a quedar Sí. aquí a tomarte un algo solo porque vamos a ir todos, ¿no? Entonces, Sí. llevado al plano sexual, pues más importante todavía, ¿no? No sé si más o no, pero para mí Sí, más sí, sí, peligroso me sí. parece decir que no. Sí, y sobre todo a estas edades, o sea, la adolescencia, lo que decíamos, hay mucha presión, mucha. Total. ¿Cómo puedo ayudar a una amiga que sé que no es feliz con su pareja? Wow. Vale, es muy buena pregunta. Menos mal que eres psicóloga y sexóloga, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Sí que es verdad que volvemos un poco a lo que he dicho antes, ¿no? No podemos obligar a nadie a que haga algo. Entonces yo, por mucho que quiera a esa persona y que desee lo mejor para esa persona, no le puedo obligar a que, oye, mira, aléjate de aquí. Entonces, claro, tenemos que estar allí para acompañar, tenemos que estar para escuchar, para que esa persona muchas veces... Para esa persona puede ser difícil también la situación, ¿eh? Y el decir, pues hasta aquí o no hasta aquí, a ver cómo volvemos a encauzar esto, ¿no? Entonces es importante que esa persona se sienta apoyada, que sepa que estamos, ¿sí? Y que vamos a estar y que no se sienta juzgada tampoco, ¿no? Por el, a lo mejor en este momento, no poder hacer, ¿no? Claro. Entonces es importante acompañar, estar y que esa persona sienta que está arropada
Y eso es importante. Y claro, obviamente, pues desde una comunicación afectiva y respetuosa podemos dar, claro, nuestros motivos, ¿no? Para que esa persona también entienda por qué estamos actuando así o por qué pensamos que algo no les conviene. Yo me imagino que si estuviera en una situación así, me gustaría que me escuchasen, que no me juzgasen, que la persona no se enfade conmigo si yo no estoy siendo capaz de, no sé, de estar... A veces pasa, ¿no? Veo relaciones que podríamos llamar tóxicas, aunque no me flipa el concepto, pero que ves que no está siendo muy equitativa o que una persona está pasándolo mal y gente del grupo como que se cierra, ¿no? Ah, pues ya no le hablo porque le dije de quedar 2 veces, está con su pareja todo el día y yo pienso, jo, si sabes que no está bien, más lo que creo que necesitaría sería que le digas, oye, no sé si estás bien o no, veo que no estamos ahora sacando mucho coco para quedar, pero que sepas que puedes contar conmigo, ¿no? Y creo que es lo que yo anhelaría, ¿no? Si estuviera en esa situación. Sí, verdaderamente la red de apoyo es muy importante. Entonces, el que una persona se sienta sola, a lo mejor está frenando el que tome decisiones o valore o considere, ¿no? Entonces, claro, es importante acompañar y que esa persona sepa que no está sola, ¿sí? Porque a veces, pues cuando tu pareja no te hace feliz o te estás replanteando a lo mejor pues cosas de la relación, ¿no? El continúo o no continúo, pues el hecho de tener una red de apoyo implica que si yo a lo mejor decido que no quiero seguir con esto, voy a tener con alguien que también me va a acompañar, me va a arropar, no voy a estar sola aquí en el camino. Total. Entonces es importante conservar esas redes. Pues hay que dar la respuesta que no me parece fácil, esta Blanca, Sí, a cómo no es ayudar a una fácil, amiga sí. que no es feliz en su pareja. Mira, tengo aquí una que dice, si no quiero tener sexo con mi pareja, ¿es motivo de ruptura? Wow, otra pregunta también bastante interesante. Volvemos a lo mismo, es que nadie nos puede obligar a hacer algo que no queremos. ¿Es motivo de ruptura? Pues sí o no, depende de la pareja, claro. Si hay comunicación, si hay confianza, si hay verdaderamente ese afecto, que las dos partes pueden entenderse, sí, comprender el por qué no me apetece esto en este momento, se pueden buscar otras formas de intimidad que no sea a lo mejor la relación sexual más explícita, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, tenemos que entender que es algo muy personal, que cada relación va a ser un mundo. Entonces también tenemos que entender que si yo estoy diciendo, vale, pues a lo mejor no me apetece ahora hacer esto, y por otro lado mi pareja no lo está entendiendo, pues a lo mejor es un motivo de ruptura, porque digo, ostras, esta persona no me está sabiendo valorar, no me está respetando, no está... Entonces, claro, habría que valorar cada situación, sí. La verdad es que lo que estoy aprendiendo en estos últimos años en torno a las relaciones y también gracias a que he entrevistado ya a más de 60 personas expertas, ¿no? Como tú aquí hoy, es que en las relaciones no hay un manual en plan, a ver, si no tienes sexo tal, mira, lo miro aquí, pues sí, es motivo de, en plan, pues es que hay parejas para las cuales será un problema y hay parejas para las cuales no será un problema y otras dirán, pues es un problema pero hasta aquí y desde aquí en adelante sí que... ¿no? Como que no podrías decir, no tienen que dejarlo nunca, porque si la otra parte realmente está sufriendo porque no tienen relaciones sexuales y lo que está buscando es otra cosa, pues es que igual es el motivo de ruptura, pero por el contrario habrá relaciones en las que dirán, pues es que esto no es ahora mismo prioridad o no tenemos prisa, ¿no? Claro, sí, verdaderamente. Yo muchas veces le digo, es que no somos máquinas, es que no vamos con un manual de instrucciones. Entonces yo te puedo decir, esto es A, B, C, y tú haces A, B, C y dices, pero ¿qué me estás diciendo? Si esto no funciona. Total, y yo me doy cuenta... Sí. Es que yo me doy cuenta, Blanca, que en este mismo podcast o a veces en preguntas que hacemos a otra gente, preguntamos como si estuviéramos diciendo, oye, tengo un coche que la válvula L3 hace este ruido, ¿qué hago? ¿No? Como si hubiera un protocolo y fuera extrapolable a las relaciones. Sí. Y lo que veo es que no. Que hay que entender que es que cada persona es un mundo, pero para todo, para cómo sentimos, para cómo nos expresamos, y por eso es muy importante hablar de necesidades, porque a veces también pensamos que nuestro entorno va a saber qué cosas queremos y qué cosas necesitamos. Pero claro, somos personas diferentes, entonces yo a lo mejor, por cómo soy,
puedo pensar que tú necesitas algo y es todo lo contrario. Total. Entonces el mensaje que a ti te llega es, qué pasota, ¿por qué no me hace caso? Pues porque en mi cabeza yo pienso todo lo contrario. Total. Entonces es muy importante hablar de necesidades y expresar, que haya comunicación, que haya comprensión, que se pueda entender también al otro. Muchas veces no es solo no, sí, hablamos mucho, no, somos muy sinceros. Bueno, tampoco, sí, ¿no? Sí. Hay que... Pues mira, ya que lo has nombrado, tenemos un recurso que es un listado de sentimientos y necesidades, que otras veces lo hemos dejado en los enlaces. Quien tenga interés en la newsletter, si se apuntan abajo, lo enviaremos, porque a mí también es algo como que me cambió la vida, ¿no? El ver cuáles son las necesidades, ¿no? Todo esto. Sí. Entonces, bueno. Vale. ¿Por qué a mi pareja le duele si lo hacemos con penetración? Vale. A ver, claro, aquí cada cuerpo es un mundo. Volvemos un poco a lo mismo. Tampoco nos están especificando qué tipo de pareja ni qué tipo de penetración. Las relaciones sexuales no deberían doler a nadie. Entonces, si hay dolor, hay que evaluar un poco, por así decirlo. Muchas veces puede ser que el dolor venga por causas externas, vamos a decir. Pues una persona que está nerviosa, una persona que es insegura, que no está muy, muy a gusto, ¿no? Entonces, sí que es verdad que el contexto pues, hace que el cuerpo reaccione, ¿sí? Entonces, puede ser que haya dolor y que venga por causas totalmente externas. Pues me he puesto nerviosa, me he puesto nervioso. Pero sí que es verdad que también puede ocurrir que a nivel más anatómico, por así decirlo, pues esa molestia persista. En ese caso, pues acudir al especialista, que una vez más es la persona que más nos va a poder, ¿no?, ayudar en esta situación, ¿sí? Okay. Y no forzar, verdaderamente. Está claro que vamos a hacer las cosas que nos gusten y que nos apetecen, ¿no? Y si una persona por lo que sea siente dolor y no le apetece, pues igual no es el momento. Es que me ha llegado súper claro cuando has dicho las relaciones sexuales no deberían doler. O sea, lo he apuntado aquí, no sé ni para qué. En plan, igual como posible título o algo, porque me ha parecido, en plan, claro, esto es de manual, ¿no? O sea, Sí. tiene sentido. Vale, ahí queda. Aquí tengo una pregunta que dice, ¿es normal estar enamorado y no querer tener relaciones sexuales? Claro que sí, totalmente. O sea, es que no va de la mano en el sentido de una persona mantendrá relaciones sexuales cuando sea algo que le apetezca y le nazca. Y no significa que si a mí no me apetece mantener relaciones sexuales, no quiera a mi pareja, no tenga ese sentimiento, ese afecto, esa intimidad, esa confianza. No. Sí que es verdad que muchas veces, pues, bueno, el componente erótico en muchas parejas es algo muy, muy importante, sí, pero no tiene por qué. Claro. Y luego hay momentos que una persona tiene más interés en lo sexual, momentos en los que menos. ¿Qué factores influyen en esto? Totalmente. Es que cuando hablamos de deseo, sí, es algo que cambia. Entonces, ¿o sí o no? No. Es que cambia y hay momentos en los que se puede tener mucho, hay momentos en los que se puede tener menos. Luego, lo que decíamos antes es que no somos máquinas, Total. es que somos personas que vivimos en un contexto y estamos rodeados de nuestro mundo, por así decirlo, y nos pasan una serie de cosas y hay días que estamos genial y hay días que no estamos tan bien. Total. Y hay días que apetece y hay días que no. Entonces, nos tenemos que respetar también nuestros tiempos y que el deseo cambie, el que te apetezca o no te apetezca, no significa nada. O sea, hay que respetar eso también, hay que escuchar también al cuerpo. Entonces, sí, es importante. Imagino que lo que está claro es que cuando alguien no tiene ganas, como el forzarse a tener no sería una buena idea, ¿no? Sí, efectivamente, porque luego entras en un bucle, ¿no? Entonces, bueno, es algo que importante respetarse, sí, pero sí que es verdad que cuando una persona a lo mejor ya considera que el tema del deseo le afecta a un nivel en su vida que dice, bueno, es que no es que reflexione o piense, no, es que me está afectando en mi día a día. Bueno, pues entonces acude a un especialista, Claro. busca una solución, por así decirlo. Claro. Pero cuando algo al fin y al cabo pues no sucede y no... Vale, ahí queda. A ver esta pregunta. ¿Cómo saber si quiero estar a rollos
o tener algo serio con alguien? Vale, ok, arroyos. Bueno, estas preguntas a mí me gustan mucho, estas preguntas en clase salen mucho y yo siempre digo, claro, es que yo no tengo la verdad universal, ¿no? O sea, es algo tan personal, hay que escucharse, pero si es que es normal, que muchas veces no sabemos lo que queremos. Claro. Entonces, tampoco hay que machacarse en ese sentido. A lo mejor en un momento, pues, conoces a una persona y pues empiezas a conocerte y dices, pues bueno, pues es que hasta aquí hemos llegado. O a lo mejor una persona que va por la vida con la bandera de no, yo ahora mismo es que esto de las relaciones así más a largo plazo no me interesa, y de repente aparece alguien y te cambia los esquemas. Es que es la vida, o sea, básicamente es la vida. Entonces, pues lo mismo. Tampoco hay que juzgarse, ¿no? Porque hay gente que también se puede sentir mal. Oye, ¿por qué me apetece esto en este momento de mi vida? Claro. Porque ahora me apetece esto otro. Entonces, lo importante yo creo que es un poco, bueno, ser felices, ¿no? No me quiero tampoco, pero sí, hijo, Sí, disfruta. es que veo que muchas preguntas tienen que ver con eso, ¿no? Sí. ¿Qué hago si me gusta el sexo pero no quiero tener pareja? Claro. Pues claro. Sí, es que verdaderamente es una edad que hay preguntas, que hay curiosidad, que se empieza a conocer un poco el mundo, ¿no? A nivel relacional, a todos los niveles, no a nivel pareja, ¿no? Pues nos comenzamos a relacionar. Entonces sí que es verdad que hay muchas preguntas y mucha gente busca respuestas, pero claro, a veces son como respuestas súper concretas, ¿no? Claro. Entonces es importante que entendamos que las personas, que es que no somos todos iguales, que sentimos de manera diferente y que eso es muy respetable. Y que yo me viva y me sienta de una manera, pues ole yo, que no tengo que encajar tampoco en ningún molde, porque cada uno es como es. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. A ver, yo creo que la gente sea clara es importante, ¿no? Que no maree, pues si no sabes si quieres estar enrollándote con alguien o tener algo serio, pues que lo puedas expresar. Sí. Que imagino que no será fácil tampoco el saberlo. Es que yo me imagino, a lo mejor yo le diría a este chaval o chavala, ¿tú te imaginas dentro de un año con esta persona dando un paseo por ahí o yendo a la fiesta de no sé qué? Sí. O piensas, qué pereza, ¿no? Sí. No vale. sé, cosas sí, así. Me he ido un poco más a nivel general, pero claro, no me he centrado en la parte eso de hablando de la misma persona, ¿no? Encontrar una persona y no sé si lo que quiero es así un poco, pues vamos viendo, o quiero algo más a largo plazo. Wow. Pues hay que ir viendo. O sea, es importante escucharnos y bueno, entiendo que a veces pues hay que conocerse. Total. Y que si verdaderamente esa persona a lo mejor te interesa, te cuadra y el proyecto es común, porque a lo mejor una de las dos partes puede decir, pues es que yo mi vida la quiero encauzar por aquí, y la otra dice, es que mi vida la quiero encauzar por allá. Entonces, son muchos factores a tener en cuenta. Total. Y sobre todo que no hay que presionarse. Es muy importante, no presionarse. Y no fluir, ¿no? Que tampoco... No, es que yo fluyo, a ver, tampoco nos vayamos... Has dicho vamos viendo y te iba a decir, eso no será primo hermano de fluir, ¿no? Sí, que ya... Sí, es la típica palabra que dices así en estos momentos, pero sí, que hay mucha gente también que va con el vamos fluyendo, bien. Sí, que a veces vamos fluyendo significa yo hago lo que quiero y tú te adaptas, ¿no? Claro, entonces también hay que hablar las cosas, hay que valorar, hay que ver si verdaderamente pues se quiere un proyecto común. Claro. Bueno, a estas edades muchas veces las relaciones, sobre todo en la adolescencia, ¿no? Son un poco idílicas, son un poco... La idea que tenemos en la cabeza de lo que es una relación y lo que verdaderamente es una relación, Total. ¿no? Por lo que nos muestra al fin y al cabo pues las pelis, las series, ¿no? Hemos crecido un poco con esa idea, ¿no? De cómo son las relaciones y claro, ¿no? Y tú vas paseando, yo qué sé, por el súper, ¿no? Y te chocas con uno y te enamoras. Pues bueno, vale, Te genial. chocas con el carro y os Claro, miráis y... entonces ya la vida cambia, ¿no? Entonces, bueno, es complicado. A mí lo del carro no me ha pasado, la verdad. Estaría bueno que fuera así, pero no se parece luego la vida tanto a una película de esas. Vale, tengo aquí en otro apartado, Blanca, una parte en la que hablaríamos como de orientación sexual, identidad de género, etcétera. Y la primera pregunta que me llamó la atención, la verdad, cuando la leí es consejos para salir del armario si vivo en un medio rural. Wow. Y el medio rural como que lo sentí en plan, claro, es que no es lo mismo, tío.
Sí. A ver, esta pregunta también, bueno, cuando hablamos de orientación tenemos que entender que es algo, uno, que no se elige como tal, ¿no? Yo no voy, venga, esto, no es algo así. Sí que es verdad que cambia a veces cuando hablamos de un entorno rural, porque muchas veces puede ser que esa persona perciba que no hay apoyos, por lo que sea, porque el entorno puede ser más cerrado, que no tiene por qué, porque no haya recursos que a lo mejor puedas encontrarte en un lugar con más población, ¿no? Pues una asociación, un lugar al que ir donde sepa que me puedo encontrar con personas que tengan las mismas vivencias que yo, Claro. que pueda hablar, que me pueda expresar. Entonces sí que es verdad que puede costar, ¿sí? Entonces, bueno, es importante estar segura que es algo que hay que estar, no sé si preparado, ¿no? Pero yo entiendo que muchas veces, sobre todo es por parte del entorno, ¿no? Yo considero o quiero contar algo, ¿cómo lo va a llevar mi entorno, por así decirlo? Y entiendo muchas veces el miedo o la preocupación, el sentimiento incluso a veces de culpa, de vergüenza, pero lo primero es entender por parte de cada uno, de cada una, que ni miedo ni vergüenza, ¿sí? Que es parte de la diversidad. Volvemos a lo mismo, las personas no somos iguales, no sentimos todos de la misma manera. Entonces sí que es verdad que a veces puede ser complicado, porque bueno, pues el entorno a lo mejor no está preparado, vamos a decir. Entonces aquí sería interesante poner un punto también en todo el tema de la educación afectivo-sexual, de educar al entorno para que sepa que esto es natural, en el sentido de no hay nada que muchas veces el entorno es por miedo también, por miedo y por desconocimiento. Entonces, que me encanta cómo le das la vuelta, porque es como, ¿cómo podría hacer para salir del armario en un entorno rural? Y a lo mejor el consejo no es tanto a tienes que hacerlo de esta manera o de esta otra, sí. Sino es que lo que tiene que cambiar es que la gente, entorno rural o no rural, sí. La gente que va a escuchar este mensaje tuyo esté preparada y haya aprendido que no es algo que hay que juzgar. Sí, que me ha encantado porque creo que hay muchas cosas que se podría hacer para que esta persona se prepare a poder salir del armario, pero creo que el trabajo grande lo tiene la gente que está haciendo que sea difícil salir del armario, ¿no? Sí. Y claro, lo que pasa que es más macro el trabajo, ¿no? Porque si yo te digo, dame consejos a mí para en mi pueblo, decir, pues mira Álvaro, yo qué sé, ten apoyos, ¿no? Como siéntete seguro, no tengas prisa, pero como cambio todo un pueblo, ¿no? Efectivamente, sí, es que claro, esto de los consejos, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes del manual de instrucciones, ¿no? Dame las pautas que tengo que hacer para salir de esta, ¿no? Entonces, claro, muchas veces desconocemos la realidad del contexto de todas las personas que se puedan sentir identificadas con esta pregunta. Entonces, volvemos a lo mismo, el buscar gente que te arrope y te acompañe, que a lo mejor puedes hablar con ciertas personas, ¿no? O buscar asociaciones o lugares donde te puedan acompañar, donde haya personas que hayan pasado por tu misma vivencia, que te puedan explicar, ¿sí? Claro. Entonces, sí, es importante y que no es algo que no hay que forzarlo tampoco, que yo creo que es cada una va a saber cuándo es el momento. Cuando vea que está preparado o preparada, ¿no? Sí. Claro, entonces me gustaría ahora hacer la pregunta al revés. No si es la persona que va a salir del armario la que te pregunta, sino imagínate que todo ese pueblo te dice, oye Blanca, ¿cómo podríamos prepararnos para escuchar que nuestro hijo, nuestro vecino, nuestra hija o quien sea nos dice que, pues eso, sale del armario? Vale, sí. Bueno, lo primero de todo, muchas veces también pensamos que esto tiene que ser como una conversación y yo tengo que dar una serie de argumentos de por qué me gusta esto o lo otro. O sea, cero, o sea, no tiene por qué, tiene que ser algo natural, ¿no? Y para las personas que reciben el mensaje, pues es... No sé, volvemos a lo mismo, somos personas diferentes. O sea, pues el acompañar, porque a lo mejor esa persona necesita apoyo, necesita acompañamiento, a lo mejor
lo iba mucho mejor y a lo mejor esa parte del acompañamiento pues no. O sea, Pero poder preguntarle, ¿te estar, refieres? sí, ¿Qué necesita? sí, ¿Cómo le puedes echar claro, un cable? Si es que sí. lo pide, vaya. Eso es, si verdaderamente lo necesita. Una vez más, hablar de necesidades. Claro. Sí, el estar y el poder comunicar. Y, oye, pues si necesitas algo o... Qué bueno. No sé. Que sea todo más natural. En general, ¿eh? O sea, no con esto en concreto, sino en general en la vida. Que es que tendría que ser todo un poco más... Pues hablamos Nos ponemos un poco rígidos a veces, ¿no? Y tensos Sí, con estas sí, sí, cosas. sí. Ya. Es como, tengo que dar... Yo no tengo que dar motivos de por qué hago una cosa que hago. No. Es Entonces verdad así que con todo. es verdad que noto que la sexualidad como que es un tema que... Fíjate, yo hoy para venir aquí a grabar me notaba que estaba más nervioso que si fuéramos a hablar de trauma o de, ¿sabes? O de... Como que hay Sí, una capa de algo invisible que lo envuelve y que sí. piensas, ay, ¿quién lo va a escuchar y qué va a decir y Mm, cómo lo pregunto, ¿no? Y cómo lo respondo. No sé por qué sí. pasa esto con este tema, que estamos ya en un Pasa. momento de la historia de la humanidad que tendríamos que haber sido capaces de normalizarlo, pero no lo hemos conseguido del Sí. todo, ¿no? Pasa. Y esto que estamos en un mundo que a día de hoy hay educación afectivo-sexual en los centros educativos, que tenemos acceso a información, a veces demasiada información, sí, porque muchas veces no contrastamos y tampoco es eso, ¿no? Pero sí, a veces sigue siendo un tema que remueve un poquito. Pero porque a veces asociamos la sexualidad, yo creo que a nivel genital, única y exclusivamente. Ujú. Entonces, claro, cuando hablamos de sexualidad, pues sí que mucha gente pues piensa qué será esto y qué nos van a contar y qué dirán, ¿no? Pero yo creo que estamos hablando de cosas así muy de la vida. O sea que Sí, pero claro, es verdad que antes contabas, ¿no? Igual vas a un cole y sí, yo qué sé, o aquí se nombra, ¿no? Que tenéis un servicio de atención para la gente de aquí de la zona y entiendo que tiene su complejidad decir, venga, voy a escribir para a esta persona que no le conozco de nada o que le conozco y no sé si es mejor o peor, voy a contarle mis intimidades sexuales y si yo cuento a alguien que voy al sexólogo es como que tengo un problema, ¿no? Como sí, que sí, hay sí, como sí. una cosilla Sí, está ahí. Y yo creo que esto es trabajo, ¿no? Como ha pasado también un poco con la salud mental, ¿no? Que era un tema la figura del psicólogo era como, ¿que vas al psicólogo? Total. ¿Qué te ¿No? pasa, ¿Qué no? te pasa? Sí. O sea, que hay que arreglar allí, ¿no? Y ahora es poco a poco se va avanzando y ahora la de personas, ¿no? No, es que yo con mi psicólogo, esto, hablamos de... Entonces dices, wow, ¿no? Hay mucha más conciencia y la figura pues del profesional, ¿no? De la sexología, pues es una persona más que está ahí para asesorar, para acompañar, para informar, para... Me gustaría pensar que Entonces, es algo que va a pasar lo mismo, ¿no? Porque antes ir al psicólogo era como, ¿estás loco o qué te pasa? Y ahora, en algunos contextos, como que incluso se premia, ¿no? Se dice, oye, qué sí, guay que estás echándote un vistazo, ¿no? A todo esto. Me total. gustaría pensar que en un futuro poder ir a acudir a un sexólogo o una sexóloga es algo que la gente no lo va a juzgar, sino que va a decir, ah, pues qué guay, ¿no? Espero que te Mm, esté ayudando a sí, conocerte o a, no sé, a lo que sea, ¿no? Pero sí que noto que hay ahí como mucho sí. tabú todavía. Sí, verdaderamente, o sea, cuando hablamos de sexología es que al fin y al cabo es una ciencia más. Y luego, dentro del ámbito de la sexología, te vas a encontrar con un montón de profesionales que, que, que digamos, que de base tienen un conocimiento y luego aparte lo engloban también con el sexológico, Claro, ¿sí? O sea, te puedes encontrar con profesionales pues, de la medicina, de la psicología, claro, de muchos ámbitos, ¿sí? Entonces es aplicar un conocimiento que tú tienes y englobarlo con otra rama, total. ¿sí? Y estamos pues eso para acompañar, para escuchar, para asesorar. Pues venga, a ver cómo contestas esta siguiente pregunta. ¿Puede mi orientación sexual cambiar con el tiempo? ¡Wow! Eh, bueno, yo diría que no como tal. Sí, la orientación sexual me refiero, eh, más que cambie, yo creo que la palabra sería descubrir.
sí. Entonces puede ser que una persona cuando descubre o percibe, ¿no? Vamos a decir, percibe su orientación sexual, puede ser en un momento, pues, adolescencia, pero puede ser algo más tarde. Entonces, muchas veces, pues, cuando una persona lo percibe es porque de repente ha aparecido otra persona, ¿no?, en el camino y te ha replanteado algo como tal. Entonces, yo no diría cambiar porque considero que no es algo que tampoco podamos elegir. Oye, que hoy me apetece esto, no, mañana lo otro. Entonces voy saltando, voy jugando, ¿no?, en función. Sino que es algo que está y en un momento eres más consciente de ello, a lo mejor, Claro. por decirlo de alguna manera. Es verdad que hay como algo que envuelve a las personas bisexuales de que tienen como una presión por cosas que he escuchado yo, ¿vale? Como que tienen una presión extra porque mucha gente piensa que acabarán decidiendo, ¿no? Sí, Como que es una etapa y acabarán viendo sí, si son homosexuales o son heterosexuales, ¿no? efectivamente, sí. A Y veces tiene cuando que se ser súper presenta... duro porque, Sí, no sí, sé, sí. Cuando se presenta el concepto de bisexualidad, muchas veces es como, no, estarán probando, ¿no? elige, ¿no? Se Sí, veo como eso sí, mucho. sí, sí. Incluso el hecho de que muchas personas bisexuales tengan que justificar su bisexualidad en función de si han estado o no con personas de su mismo sexo, del sexo contrario, en plan, ¿eres bisexual? Sí, tú solo has estado con, yo qué sé, chicos. ¿Cómo Es sabes que eres que bisexual? Entonces, a veces tienen que justificar, ¿no? Si tus parejas solo han sido de tu mismo sexo, ¿cómo puedes saber también que...? Entonces, bueno, ahí hay un poco cómo somos las de... personas, ¿eh? Nos Sí, ponemos ahí a juzgar y a totalmente. cuestionar a gente, movidas que digo, pero ¿por qué nos metemos en tantos Sí, jaleos, tío? verdaderamente, jo, es que vive y deja vivir, ¿no? Un Claro, poco... Si es que, ¿qué más me da que lleves la camiseta verde o amarilla, total. No ¿no? sé si aquí en Aragón Entonces, se dice, en mi pueblo se dice, ¿es pequeña tu casa o qué? ay, ¿Que te metes en la mía? pues eso, Entonces yo sí, pienso, tío, pero ¿por qué si alguien te dice que es bisexual vas a ir sí, a cuestionar si es una etapa, si no? En plan, ¿qué, sí. qué, qué, qué cambios te trae a ti a tu vida que alguien Mm, con quien tenga sexo a alguien, ¿no? No sé. sí, sí, sí. Tengo preguntas como, no me queda claro lo que es ser trans, no binario y género fluido, por Vale, ejemplo. sí, claro. Cuando hablamos de transexualidad, sí, em, vamos a decir que sexo sería hombre o mujer. Entonces, claro, nosotros nacemos y nacemos con unos genitales y nos van a sexar en función de nuestros genitales, ¿sí? Eh, claro, esto es así, ¿no? Y es por ley, por así decirlo, ¿no? Hay que ir al registro y decir, pues ha nacido un niño, ha nacido una niña, fin. ¿Qué pasa? Que claro que yo luego me siento hombre o me siento mujer. Entonces, si yo me siento mujer y mis genitales son sexados como genitales de mujer, ¿no? Sería una persona cis, una mujer cis. Pero si en cambio yo tengo unos genitales que digamos no están asociados al sexo con el que yo me siento identificada, pues entonces sería una mujer trans, ¿sí? Entonces sí que a veces puede haber un poco de lío con el concepto, ¿sí? Pero es eso, sí. Y sobre todo muchas veces a ciertas edades verdaderamente oyen palabras, oyen términos, pero no lo tienen muy, Claro, muy claro, claro, normal. sí. Y luego cuando hablamos de género no binario, género no fluido, claro, no binario, pues binario sería, claro, dos, hombre y mujer. Entonces, no binario serían todas esas personas que digamos que no entienden como que haya dos opciones, ¿no? Vamos a entender que sería como un continuo, ¿no? Entre el hombre y la mujer, por así decirlo. Entonces, bueno, son personas que al fin y al cabo pues se sienten así y ya decíamos, es que cada vivencia es un mundo. Muchas veces la pregunta es, ¿cómo se sienten? Pues a ver, yo por ejemplo soy mujer y puedo hablar de cómo me siento yo como mujer. No puedo hablar de nadie Claro, más. sí. Entonces cada persona va a tener una vivencia única de cómo es y cómo se siente. Entonces puede resultarnos a veces complicado lo que decíamos antes. O sea, cuando yo no he vivido algo, yo no sé lo que es ser un hombre. Claro. Yo no puedo, es que... Entonces a veces es complicado de entender. Pero volvemos a lo mismo. Se necesita en ese sentido pues educación para entender pues la diversidad en la que vivimos. Y es que todos somos únicos.
Es que, claro, otra vez me parece importante que el contexto se ponga las pilas y no tanto la persona, porque pienso, pues que tú seas trans o una persona no binaria, bastante tienes con estar al margen, ¿no? Y todo lo que conlleva, como para que encima tengas que prepararte para ver cómo se lo cuento a no sé quién, ¿no? Creo que sería curro de la gente normativa el decir, bueno, cómo somos capaces de escuchar estos Sí, mensajes que a veces, pues, pues es verdad, ¿por qué no? La gente se puede liar o con los pronombres mucha gente se confunde y se pone sí, nerviosa, pero bueno, ¿no? Yo lo que me gusta cuando dices yo soy mujer y puedo hablar de lo mío, ¿no? Yo lo que más escucho es pues que personas no binarias están un poco frustradas por vivir en un mundo que es binario todo el rato, ¿no? Que todo el rato se habla de hombre-mujer sí, y yo lo reproduzco muchas sí, veces, sí, en sí, mi no, vida y yo en este también, podcast sí. porque se me olvida Mm, y pues voy en el mundo binario, ¿no? O personas de género fluido que digo, claro, es que a veces ni lo contemplo que eso existe, ¿no? mm, Y bueno, pues a raíz de casos en mi pueblo o en pueblos cercanos de personas trans, pues me doy cuenta que digo, ostras, pues creo que en un entorno rural es verdad que será un poco más complejo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, vivo en Madrid y pienso, la impersonalidad que te da para bien y para mal, en este aspecto puede ser positivo, pero pienso yo haber dicho en mi pueblo que soy trans si hubiera sido mi caso y no sé no sé cómo hubiera sido. sí, 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 sí. Sí que es verdad que a veces sí, a veces no, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a lo mejor personas que están en ciertos entornos y al cambiar de entorno, yo qué sé, cumplir 18 años, oye, mira, que me voy a ir a estudiar fuera, eso implica un cambio de vida total, un cambio de entorno, nuevas amistades, nuevos círculos, ¿no? Y, 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 y encontrarte también como, no como persona, pero el decir, wow, soy esta persona, qué bien y qué a gusto estoy aquí, ¿no? Y eso también que refuerce, ¿no? El cuando a mí me toque volver, pues contarle a toda la gente quién Total. soy y lo Pues yo creo que... que como que me gustaría como decir a la gente que es la que escucha cuando alguien le cuenta esto, como que ponga conciencia, ¿no? Como has nombrado tú antes, Mm, en la parte de salir del armario y tal, como que una vez más no juzgar, escuchar con cariño, preguntar necesidades, me parecería sí, como la guía básica, ¿no? Si es que la hubiera. mm, Bueno, pues sí, para mí un tema que me falta muchísimo por aprender y que creo que en este podcast es importante tratarlo también más adelante y más en profundidad, ¿no? Porque es la realidad de mucha gente, vamos. Entonces, si quieres ahora vamos a pasar a un bloque que habla un poco más de autoconfianza y demás con las vale, últimas preguntas. Y la primera sería, ¿es normal sentir inseguridad al desnudarse? claro que es normal, sí. O sea, al fin y al cabo, todos tenemos inseguridades, o sea, es algo muy íntimo. Entonces, eh, pero inseguridades a todos los niveles. Y a lo mejor yo tengo una inseguridad que a lo mejor nadie se ha fijado en mi inseguridad, pero a mí me pesa y está allí. Entonces es importante pues el reforzar, ¿no? El autoconcepto y la autoestima. Y sí que es verdad que yo muchas veces cuando hablo con adolescentes, el discurso de quiérete, acéptate, ese se lo saben. Ese es fácil, sí, sí, yo me quiero mucho y me acepto mucho. Y luego esto es así de verdad. Entonces, verdaderamente yo creo que hay que trabajar en ofrecer herramientas para que eso sea así. Claro, porque no por Porque, decirte quiérete te vas a empezar a querer, ¿no? claro, entonces hay que trabajar mucho ahí. Hay que ofrecer herramientas y tener una buena autoestima, ¿no? Somos como somos, o sea, cada uno es como es que no tenemos que entrar en un canon. Y sí que es verdad que por pues el momento actual, ¿no? En el que vivimos, que estamos muy comunicados, las redes sociales, todas las imágenes que nos llegan, pues bueno, el cuerpo se venden modelos un poco irreales en según qué circunstancias y tenemos que entender que hay algo que es único, es propio, que nos es dado, que es nuestra genética, nuestro metabolismo, hay cosas que no podemos cambiar. Claro. Entonces es importante el trabajo en autoestima. Es verdad que cuando miras contenido en la televisión o en el móvil, no sé si estamos de acuerdo, pero yo como que veo que, voy a usar la palabra guapa, aunque sé que es algo subjetivo, veo que mucha de la gente que es cantante, actriz, actor, lo que sea, es gente guapa, ¿no? Es gente normativa, ¿no? Por así decirlo. Entonces, claro, Sí.
desde ahí, si estás viendo pues cuántas horas pasaremos al día con el teléfono, 4 o 5 horas, no digo todo el rato mirando Instagram precisamente, pero si todos los inputs que recibes es gente normativa y tú tienes las orejas así para afuera o la nariz más puntiaguda o lo que sea, pues es normal que nos pase esto, ¿no? Sí, 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 claro. Si yo recibo un montón de mensajes y en ninguno de esos mensajes me veo Total. representado, o sea, digo, si la realidad es esta y yo no entro en esta realidad, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Entonces, claro, Y luego, bueno, perdona. Sí, 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 no, es que, claro, nos venden unos modelos, supongo también porque esto les interesa, a quien sea, interesa, digamos, meternos estas ideas un poco en la cabeza, claro. Entonces, no es lo mismo cuando eres una persona, vamos a decir, adulta, que cuando estás en plena adolescencia con una serie de cambios, que muchas veces hay gente que los cambios los lleva genial, o leyó, pero hay gente que los cambios cuestan, Claro. porque te ves en el espejo y no te reconoces. ¿Y quién es esta persona? Y ya no cambios a nivel físico, ¿no? Que son muy evidentes, que nos damos cuenta, sino cambios ya también a nivel emocional y de ver quiénes somos y descubrir todo. Claro. O sea, afianzar un poco la personalidad y entonces es un poco... Y luego es verdad lo que nombras, que hay personas que nombran cosas de su aspecto físico como algo que no les gusta y que a lo mejor te las cuentan y dices, no hubiera pensado nunca que tienes complejo con esa parte de en plan, que muchas cosas, no sé hasta qué punto son porque nos salimos un poquito de la norma y ya pensamos que eso es ser, vamos, que te van a encerrar casi, ¿no? Porque yo hablo con gente que me dice, no, es que a mí me raya que esta... Y yo digo, no quiero opinar sobre tu cuerpo, pero digo, en mi vida hubiera pensado que podías tener complejo con eso, ¿no? Sí. Y lo he visto varias veces. Sí, sí, sí. Y es que además, es que el atractivo, por así decirlo, es algo totalmente subjetivo. O sea, que yo puedo tener una inseguridad y que haya personas que yo estoy viendo eso como lo más negativo que puedo tener y hay otras personas que ven eso como algo súper positivo a valorar. Entonces, hay allí... Es subjetivo. Sí, sí, sí. Entonces... Hola, ¿cómo estás? Me paso por aquí unos segunditos solo para pedirte algo. Y es que si valoras este proyecto y estos capítulos que escuchas te gustan, te entretienen o te aportan algún tipo de aprendizaje, pues quiero pedirte una manera muy sencilla de ayudarnos y es simplemente que te suscribas al canal, sea en YouTube o en Spotify, en la plataforma en la que nos estés viendo o escuchando. Y la verdad es que esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda a crecer, nos ayuda a poder seguir adelante con el proyecto, a que sea sostenible y también a seguir trayendo a invitados o invitadas como los que estás escuchando en este capítulo. Así que nada, solo era para pedirte eso y poco más. Te dejo que sigas viendo este capítulo. Un besito. Pues me quedan como 4 o 5 preguntas, muy facilicas todas, ya verás, ¿eh? Todas muy, muy sencillas. ¿Qué puedo hacer si no doy la talla sexualmente? Wow. Vale. Claro, si no das la talla sexualmente, ¿para quién, no? O sea, ¿dónde está el baremo? ¿Quién pone ahí el baremo? O sea, es que, claro, volvemos una vez más. Esto es como el concepto de normal, que es normal. O sea, habrá gente que normal lo tengan en un extremo, habrá gente que consideren que lo normal es el otro extremo. Claro. Entonces, ¿qué es dar la talla? Aquí, comunicación, una vez más. O sea, volver a expresar necesidades. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres? O sea, a lo mejor es una idea, una creencia que tú tienes. ¿Esto es así? O sea, ¿quién te ha dicho que esto es así? Entonces, no, hay que hablar mucho, sí. Y no solo hablar, sino comprender, empatizar, entender a la otra persona. O sea, ¿qué cosas quiero? ¿Qué cosas me gustan? O sea, ¿quién pone ese baremo? También imagino que el concepto de dar la talla es como un poco, no sé si heredado del porno o heredado de no sé de qué, pero Sí, que no es un concepto que yo me puede sentiría cómodo ser. a lo mejor, ¿no? Sí, puede venir de ahí, ¿no? Sí, claro. Habría que entender también un poco qué es dar la talla, ¿no? A ver, No sé. lo que entiendo es dar la talla es conseguir tú el placer de la otra persona, ¿no? Claro, Eso es lo que te posiciona en un lugar que puedes, claro. vamos a decir, chulear, ¿no? En según Sí. qué contextos. Wow, pues es que, claro, ahí hay que entender qué es lo que le puede gustar a la otra persona, Ya, saber, claro. ya. Si yo no sé,
Entonces, ante eso es importante el conocerse y poder expresar también todo eso. Me gusta mucho la idea de que, como de que en el sexo hay que ser egoísta solidario, ¿no? De que tú tienes que saber qué es lo que quieres tú y te gusta y a la vez ser solidario, ¿no? Pero que no vale que digas, bueno, pongo la responsabilidad de mi placer en ti Sí, y a lo mejor en lo que tú sepas hacer o lo que te sí, apetezca o lo que sea, ¿no? sí, claro. Me Un gusta poco ese esas concepto. expectativas, ¿no? Que a veces nada que ver con la realidad. Y cada uno en su cabeza tiene una serie de expectativas y llego aquí con mis expectativas y Claro. tú con las tuyas, toma. Entonces, pues una vez más, lo de las necesidades. Soy muy pesada, pero es que me gusta mucho el tema de hablar de necesidades, sí. Se ha nombrado el porno antes. Para personas que consumen porno, ¿qué es lo que habría que advertirles, por así decirlo? Sí, a ver, el problema de la pornografía es que no es real, en el sentido de que promueve modelos de cómo actúan las personas, incluso prácticas que luego en la vida real las personas no se relacionan así. Entonces hay que saber diferenciar. El problema es cuando hay personas que no ven esa diferencia. Entonces creen que la pornografía es real y si yo voy a mi vida y hago lo que veo en la pornografía, a ver qué va a pasar aquí. Entonces, bueno, hay que entender que vende unos modelos tanto de feminidad como de masculinidad bastante alejados de la realidad. Ahí no se habla de necesidades, ahí no se habla Total. de qué puede gustar o no gustar, ¿no? Se dan las cosas, se da por hecho y claro, y esto no es real, no es real. Y el problema es que exponer a cerebros en desarrollo, ¿no? A edades tempranas, a contenido pornográfico, eso no es positivo. Total. Entonces, claro, hay que entender que no es real. Siguiente pregunta. ¿Es malo masturbarse mucho? Ay, volvemos a lo mismo. ¿Qué es mucho? Claro, ¿quién pone ahí el rasero? ¿Quién dice que es mucho, que es poco? Tenemos que entender que es algo que ni bueno ni malo, me refiero. Si es algo que te apetece, que va contigo, genial. Habrá gente que esto le interese y habrá gente que no le interese. Pero no va a pasar nada en tu vida, ¿no? No, no sé. No. No te va a A pasar veces es más la algo creencia que tiene cada uno, ¿no? De esto estará bien, esto estará mal, que lo que verdaderamente... más como algo psicológico que físico, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Ya. Sí. No te salen granos, no No se te te va a salen caer la granos, no te mano. quedas ciego, Vale. no sé, Lo de te sí. quedas ciego no lo había Sí, oído. hay muchos mitos en torno a la masturbación, sí. Vale, pues me faltarían un par que son que la pregunta última es, la penúltima, perdón, es ¿cómo afecta la masturbación al rendimiento sexual? Wow. Vale. Sí que es verdad que este tipo de preguntas a veces aparecen mucho. Yo no sé si es porque hay algún mito en torno a cómo puede afectar, me refiero. No tiene por qué ver. O sea, que digamos que masturbación sería una persona que se da placer a sí misma, ¿no? Y la relación sexual, por así decirlo, es cuando hay dos personas, ¿no? Que se dan placer mutuamente. Entonces, una cosa no debería de afectar a la otra, sí, al rendimiento como tal, ¿no? Entonces, no, yo no le veo que vayan así de la mano. Sí que es verdad que luego también hay personas que también piensan, ¿no? Que si tengo pareja, una cosa no va con la otra, ¿no? Si hay masturbación no puede haber relación sexual o al revés, Ya. que tampoco debería de... Ya. Como que yo entiendo que el rendimiento, el impacto que puede tener, la persona que ha hecho la pregunta se refiere a si lo hacemos como desde un punto de vista coitocentrista o pensando en el sexo es orgasmo, ¿no? Entonces, claro, pues igual no puedes tener 200 orgasmos o pegarte 20 horas al día, ¿no? Teniendo orgasmos, aunque creo que sí te puedes pegar 20 horas al día teniendo sexo. Vamos, tendría que ser un día muy extraño, pero creo que eso sí que se puede, ¿no? Si entendemos que el sexo es... no es una cosa que tiene que estar directamente relacionada con el coito o con el orgasmo, ¿no? Sí, o sea que sí, muchas veces asociamos a que si no hay orgasmo, pues esto
esto que ha sido, ¿no? Ya. Entonces, y verdaderamente lo del coitocentrismo, o sea, que hay que salir un poco de esa genitalidad, por así decirlo, ¿no? Que hay muchas formas de intimidad, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos del rendimiento, sí, pues a lo mejor esa falsa creencia, ¿no? De que como una batería, ¿no? Hay tanta batería, entonces si se va gastando, entonces yo creo que no van muy de la mano. O sea, claro, no sé. Claro, también pienso, si te masturbas y baja ese rendimiento del que habla la persona esta, pues igual ese día tus relaciones sexuales con esa persona van a ser diferentes. Y está también guay, ¿no? Sí. Claro, no tendría por qué. Luego también puede ser que una persona vaya asocie, ¿no? Yo he hecho esto y luego me ha pasado esto, pues cada vez que haga esto me pasará esto. Claro. Y en función al juicio de valor esto como positivo o negativo, ay madre, y ya me he creado esa creencia, Total, que a lo mejor total. no tiene que ver, que ha sido una coincidencia, pero yo ya voy predispuesta a que pase. Muy bueno. Entonces, Pues yo creo que solo me queda hacer una pregunta que además me encanta que sea esta para el cierre, que es cómo relajarse y disfrutar del sexo. wow. Pues es una pregunta bastante interesante, sí. Entonces, receta mágica no hay, pero sí que es verdad que es importante hacer solo aquello que nos apetece, o sea, partiendo de, vale, yo quiero, yo no quiero, sí, es muy importante el no forzarnos a hacer algo con lo que no nos sentimos bien, sí. El que sea un espacio, pues, de confianza, de intimidad, ¿no? Donde se puedan hablar las cosas, donde se ponga valor a lo que cada persona necesita y quiere, ¿no? Y que, bueno, que pueden pasar muchas cosas, que muchas veces son las expectativas un poco las que juegan con nuestra cabeza de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, a lo mejor no deberían de ser ni de ninguna manera, me refiero. Es cuestión de sentir y de saber expresar lo que queremos, lo que nos gusta. Total. Sí. Bueno, pues ahí queda esta batería de preguntas que has estado contestando. Espero que hayas estado bien porque algunas es verdad que no se pueden contestar con sí o no. Sí, Y desde ahí su complejidad. Espero que a la gente que ha hecho las preguntas le sirva y la gente que habéis visto esto y no habéis hecho las preguntas también os sirva. Como decía al principio, como que yo creo que es un capítulo que te puede gustar verlo también, por ejemplo, si tienes hijos o hijas, ¿no? Como típicas preguntas que tú nombrabas. Esto es lo que más preguntan cuando voy a coles, a instis, ¿no? Entonces, pues imagino que para padres y madres también perfecto que puedan haber estado escuchando esto. Y ya para acabar también recordar que en la zona de Eje de los Caballeros, aquí en Aragón, y en los 8 pueblos hay un servicio en el que se pueden solicitar sesiones con vosotras. Y para la gente que no es de Eje de los Caballeros y Aragón, que sea la mayoría que escuche este podcast, pues y quiera solicitar consulta, también dejaremos vuestro contacto para que os contacten y os escriban y hagáis las sesiones o como sea que hagáis. Y nada, gracias por este rato y por toda la sabiduría que nos has compartido. Nada, muchísimas gracias. La verdad que has dado muy bien. Sí. Me alegro. Sí. Bueno, gracias también a Laura y a Ana, que están aquí atrás, por haber cuadrado esta grabación. Os recomiendo que echéis un vistazo al trabajo que están haciendo, que es muy interesante. Y poco más, si has llegado hasta aquí, pues lo que siempre os pido es que si no estás suscrito, que lo hagas o suscrita y que le mandes este capítulo a alguien que le pueda gustar. Esto me fliparía. Venga, un besito. Adiós.